¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase virtual debido a esta contingencia. Es algo difícil para mí, para ustedes, para todos, pero tenemos que sobreponernos, tenemos que echarle muchas ganas y tenemos que estar bien felices desde nuestra casa, ¿verdad? Una disculpa si no sale de la mejor manera posible este video, pero yo no soy de las personas que se la pase grabándose o filmándose, entonces les pido un poquitito de paciencia, pero espero poderles hacer llegar este mensaje que les tengo para ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a platicar acerca del bloque número 4, que son razones trigonométricas de ángulos, y vamos a estar viendo como aprendizajes esperados del bloque 4 que ustedes van a aprender a proponer de manera creativa solución a problemas que involucran triángulos, rectángulos, en el uso de su vida cotidiana, y como producto esperado vamos a aprender a utilizar esos mismos problemas que vamos a ver aquí de manera contextualizada, de manera en la que ustedes puedan aplicarlos en su vida diaria, ¿sí? Muy bien. Pero a todo esto, lo que nos habla el bloque 4, que nosotros conocemos como razones trigonométricas, no podemos platicar de ellas así nada más, si nosotros encontrar o platicar acerca de unos señores que inventaron esta rama de las matemáticas, ¿verdad? Rama de las matemáticas, que van a estudiar lo que nosotros conocemos como triángulos, que es una figura de tres lados. Todas las relaciones que hay entre esas figuras de tres lados, entre sus lados, sus ángulos y demás medidas que nosotros tenemos dentro de ellos. Esta palabra trigonometría proviene del griego, que significa medida o medir triángulos. Y a lo que muchos pensarán que a lo mejor Pitágoras es el mero bueno, pues no, fue otro griego que se llamaba Hiparco de Nicea, que él es considerado como el padre de la trigonometría. Muy bien. Nosotros ya conocemos lo que es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo nosotros vamos a encontrar sus tres lados y sus tres ángulos. Pero para este tema nosotros tenemos que observar que tenemos diferentes lados. Algunos de ellos, o más bien, ellos son hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Estos dos últimos reciben su nombre de acuerdo a la ubicación en la que ustedes estén tomando en cuenta el ángulo de referencia. Profe, ¿pero cómo es esto? Muy bien. Por ejemplo, para este problema o este ejemplo que tengo aquí en pantalla, nosotros tenemos el ángulo alfa y nosotros podemos ver que tenemos una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente. Este ángulo alfa va a tener su cateto adyacente pegado a él, aquí lo estoy señalando, y nosotros podemos ver que el cateto opuesto es el que está frente a él. Nosotros tenemos que tener cuidado porque en este tipo de triángulos no podemos tomar en cuenta el ángulo de 90 grados que estoy aquí señalando. ¿Por qué? Bueno, porque si bien podemos nombrar este cateto de abajo hacia la izquierda de él como adyacente, no podremos nombrar a esta, que es la hipotenusa, como cateto opuesto, porque estaríamos incurriendo en una falta de acuerdo a que el cateto opuesto y el cateto adyacente deben de ser más pequeños que la hipotenusa. Nosotros recordamos de bloques anteriores, el bloque 2, que la hipotenusa es uno o es el lado más largo que va a tener todos y cada uno de los triángulos, ¿sí? Nosotros vamos a tener aquí cateto opuesto y cateto adyacente referentes a este ángulo alfa. El que sí podemos tomar como referencia podría ser este otro ángulo de acá arriba. Tendría que ser otro nombre, en este caso le podemos llamar beta, sería beta, y tendría su cateto opuesto, que sería este de aquí abajo, que nosotros ahorita tenemos como adyacente, y el cateto adyacente sería el que nosotros tenemos aquí como opuesto. Dicho esto, nosotros podemos encontrar las diferentes razones trigonométricas que tenemos dentro de todos y de cada uno de los triángulos de un ángulo agudo. ¿Sí? Muy bien, aquí nosotros las podemos observar. Estas razones trigonométricas se las tienen que aprender muy bien.
Si por ahí los dejan hacerse un pequeño tatuaje, se lo pueden hacer, miren, toda su vida los van a utilizar, de mí se van a acordar. Tienen muchas aplicaciones en la electrónica, en las matemáticas, en ingeniería civil, en arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros podemos observar el mismo triángulo que teníamos en el ejemplo anterior, donde tenemos cateto contiguo o cateto adyacente, un cateto opuesto y una hipotenusa. Y cada uno de estos va a tener un lugar para poder calcular lo que nosotros conocemos como seno de alfa, seno de este ángulo, coseno y tangente. Muy bien, aquí nosotros tenemos esas funciones trigonométricas. Existen otras tres más que nosotros las conocemos como cotangente, cosecante y secante. En este caso, aquí no se muestran porque son compuestas o más bien vendrían a ser parte de estas mismas tres que ya tenemos aquí. Muy rara vez nosotros podemos o necesitamos utilizar algunas de ellas para poder resolver nuestros problemas de trigonometría, ya que tenemos diferentes conceptos y no únicamente las razones trigonométricas. Ya podrán recordar que en los ángulos interiores, por ejemplo, de los triángulos deben de sumar 180 grados. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo o conocemos alguno de sus dos ángulos del triángulo, forzosamente podremos conocer un tercer, lo que ya nos vendría a ayudar a tener todas estas tres funciones trigonométricas disponibles. Al igual que si nosotros conocemos un solo de los lados y un solo de los ángulos, podemos encontrar los otros tres porque estaríamos hablando de razones. Las razones también las vimos en el bloque número 1 y muchos de ustedes a lo mejor no recordarán, pero yo se los voy a recordar que las razones son reglas de 3. Malamente nosotros les decimos reglas de 3, pero deberían de ser razones y proporciones. Pero nosotros siempre le decimos regla de 3 y nosotros así encontramos lo que es un cuarto dato o tercer dato según lo que nosotros tengamos en la regla de 3. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo número 1 va a ser resolver el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 4 raíz de 3 y uno de sus ángulos es 60. No se asusten, aquí 4 raíz de 3 se escucha muy feo, pero pues ustedes podrán sacarlo muy fácilmente para utilizarlo en el sistema decimal. Pero ya saben que yo odio el sistema decimal, entonces multiplicaríamos la raíz de 3 por 4 y en eso tendríamos el valor de la hipotenusa. Vamos a pasar al ejemplo.